Listo. Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Buenas tardes, es la 1 en punto, hora del centro de nuestro país y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. Hoy martes 14 de julio queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿tú a qué influencer sigues para informarte? Como siempre te leemos en nuestras redes, nos encuentras como Imer Noticias y al número 55 66 31 24 27. Comenzamos con la información del día de hoy. El promedio diario del delito de homicidio doloso bajó 48% en junio de este año respecto a septiembre de 2024, informó el gobierno federal. La reducción significa que cada día 41 vidas fueron salvadas, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que más allá del número, pues representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron. 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició la ruta jurídica y penal en defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos tras la muerte de connacionales bajo custodia de ICE. Las acciones principales incluyen denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías de aquel país, acciones civiles de cese y desistimiento y una solicitud al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que recabe información sobre los hechos. Y en una escala del 0 al 10, las personas en México calificaron con 8.62 el grado de satisfacción con su vida, indicó la encuesta nacional de bienestar autorreportado del INEGI. Los 5 estados con los promedios más altos de satisfacción con la vida fueron Coahuila, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Las personas encuestadas consideraron relevantes las redes familiares, destacó el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Es algo que se ha encontrado precisamente en América Latina en general, México incluido. Se reportan niveles muy altos de satisfacción y precisamente lo que más está asociado con esto son la convivencia familiar. Quien vota a favor de personajes como Javier Milei, Nayib Bukele y Abelardo de la Espriella no es víctima, es cómplice, advirtió el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al hablar sobre la situación actual de América Latina. En entrevista exclusiva con Imer Noticias, Correa advirtió que existe un periodo de retroceso en la región debido a la falta de memoria histórica, entre otros factores. No es que combaten los problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, lo administran. De repente capturan a uno para hacer show y con eso le ponen estados de excepción para meter miedo y controlar a la gente. Entonces, y la gente compra esas mentiras, compra esos shows. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos sobre los influencers de derecha, que han cobrado notoriedad en los últimos días en todo el mundo debido a estrategias en redes sociodigitales. El caso más reciente fue el de la influencer Natalia Torres y su controversial propuesta sobre el voto en México. De eso conversaremos más adelante. Que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez.
1:00 PM, ya con 4 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre, queremos que te comuniques con nosotras y nosotros, y para ello puedes hacerlo mediante nuestras redes sociales. Nos encuentras, te recuerdo, en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias. De igual forma, puedes sintonizar la transmisión en línea en nuestro sitio web en noticias.imer.mx, y también puedes comunicarte a nuestro número en cabina mediante un mensaje de texto o una nota de voz al número 55 66 31 24 27. También te recuerdo rápidamente que si te perdiste este o algún programa que conforma el grupo de Imer Noticias, puedes revivirlo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras así, Imer Noticias. Y antes de comenzar con toda la información del día de hoy, como siempre, agradecer al enorme y extenso equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Y del otro lado de la cabina, como siempre, el día de hoy nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes Ariel Escalante, Lulu Zamudio y también Laura Velarde. Igual agradecerte a ti que nos estás sintonizando, y queremos también saber desde dónde nos escuchas, si es a través de Fusión en Tijuana, si es a través de Yucatán FM, de Órbita, de Horizonte o de la XCB, la B Grande de México. Mándanos mensaje al 55 66 31 24 27. Y antes de comenzar, tenemos también un regalo, como siempre, de parte de las amigas y los amigos del Fondo de Cultura Económica. Es un libro titulado La Travestiada y es escrito por Jovaín Velázquez Bailón. En este libro se cuenta la historia de Chinaca y sus amigas que viajan en una bodega de un barco militar. Son 12 transvestis enviadas a Yucatán como castigo por haber asistido al baile de los 41. En La Travestiada de Jovaín Vázquez Bailón, encontraremos toda una épica homosexual en la que el mayor heroísmo es amarrarse a veces bien a una peluca y buscar un escape en cada puerto. Si tú quieres este libro, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. También te recuerdo que este viernes 17 de julio estaremos transmitiendo un programa especial en vivo desde el Museo del Telégrafo, y tenemos pases dobles para que nos acompañen y puedan acceder a una visita guiada a las 11:30 de la mañana. Para obtener tu pase solamente tienes que mandar tu nombre completo al 55 66 31 24 27 y pedir tus boletos. Te recuerdo que este museo, el Museo del Telégrafo, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en calle Tacuba número 8, Colonia Centro, delegación, ahora Alcaldía Cuauhtémoc. Ahora sí, iniciamos con toda la información del día de hoy. Como ya lo decíamos, el avance de las derechas y ultraderechas globales y también en México se muestra incluso en el formato de los influencers, es decir, creadores de contenido digital y comentaristas políticos que utilizan plataformas como YouTube, como TikTok e Instagram, también X, para promover agendas antiderechos, nacionalistas o ultraconservadoras. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal. Natalia Torres, una abogada constitucionalista, recientemente desató una intensa controversia tras publicar un video donde argumentaba a favor de lo que definió voto calificado. Yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Su propuesta desató una serie de críticas en redes sociodigitales que cuestionaron el carácter clasista de su declaración. Natalia, crítica del gobierno federal y quien ha participado como analista en mesas de debate de medios televisivos, se define a sí misma como parte de una oposición ideológica que no se siente completamente representada por los partidos tradicionales. Ella forma parte de un círculo de influencers de derecha en México, creadores de contenido digital con agendas abiertamente antiderechos que promueven ideas misóginas,
transfóbicas, racistas y xenofóbicas. En el análisis titulado Antipopulistas reaccionarios en el espacio público digital, que se publicó en 2022 en la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México, los autores Gabriel Kessler, Gabriel Bomaro y Martín Paladino los definen como antipopulistas reaccionarios por su oposición frontal y reacción virulenta contra avances en derechos de género, aborto y expansión estatal. Estos influenciadores han demostrado su capacidad para implantar y amplificar ideas que atentan contra los derechos humanos. Promueven bulos desinformativos que, a la vez, resaltan discursos de odio, se posicionan en contra de políticas progresistas, enfatizan valores como la libertad individual, la economía del mercado, la familia tradicional, la propiedad privada y critican el intervencionismo estatal. A diferencia de medios tradicionales, estos influencers usan un lenguaje directo, memes, videos cortos y formatos conversacionales para conectar emocionalmente con audiencias jóvenes. ¿Qué difunden? Sus contenidos suelen girar en torno a economía, defensa del libre mercado, críticas a subsidios, gasto público elevado y políticas como el clientelismo. Política y anticorrupción. Ataques a gobiernos de izquierda por presunta corrupción, autoritarismo o ineficiencia. Valores sociales. Promoción de la familia tradicional, rechazo a agendas de diversidad, atacan a las víctimas de violencia sexual, aseguran que las personas con experiencia de vida trans están enfermas o simplemente no existen y culpan al feminismo de todos sus males. Enfatizan la meritocracia y la responsabilidad individual. Falsa libertad de expresión. Promueven narrativas contra supuesta censura en redes o medios tradicionales de comunicación. Representantes destacados en México son medios como La Derecha Diario, vinculado a la versión argentina, amplifica voces con un enfoque editorial conservador. Arturo Herrera, economista, editor de La Derecha Diario México y activo en TikTok y X. Luis Alfonso Castilleja, alias El Temach, es el mayor influencer de la manósfera latinoamericana, cuyo contenido misógino e hipermasculino se basa en una narrativa de machos alfa y antifeminista, caracterizada por la promoción de los ideales hegemónicos de la masculinidad y un enfoque individualista. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Y precisamente para conocer más detalles acerca de cómo se está configurando esta nueva presencia de los discursos de ultraderecha ahora en las plataformas digitales, en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos ahora con Estefanía Veloz. Ella es reportera y analista. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí en la radio pública. Muchas gracias por acompañarnos, Estefanía, sobre todo en este tema que estamos viendo que desde hace años ya ha dado batalla, que es el entorno, el ecosistema digital, en el cual también pues tú has incursionado de una forma bastante efectiva, y por eso queríamos preguntarte en este momento también, ¿estamos frente a un posible auge de los discursos de ultraderecha y de la derecha en general en las plataformas digitales? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo coincido con lo que escuchábamos en el reportaje hace un rato, que me parece un buen diagnóstico de lo que estamos viendo ahora, pero más allá de un auge, hemos permitido que los discursos de odio sean válidos otra vez. Es como que estamos viviendo un retroceso donde parecía que había un consenso, donde ciertas cosas no se podían decir porque eran políticamente incorrectas o porque atentaban contra los derechos de otras personas. Hay un libro de Zizek que se llama En defensa de la intolerancia y habla precisamente de eso, de habíamos dicho que no íbamos a tolerar diversidad de opinión, como nos han hecho pensar que el discurso de odio es, de yo opino que las mujeres deberían estar en casa. Bueno, no, eso no es una opinión, eso es un discurso de odio y estás atentando contra los derechos de alguien más. Pero nos hemos, creo que, diluido, y por estar en algo que no es menor, que es la defensa de nuestros derechos como mujeres, en el caso de la diversidad sexual o en el caso de las personas que simplemente esperamos vivir en un mundo donde se pueda decir
cosas como, no está bien matar migrantes, o no está bien perseguir migrantes, o no está bien tratar de perseguir a personas que se identifiquen con una ideología de izquierda. Decir todas esas cosas ya es, o representar esas cosas se ha hecho tan complicado que nos hemos concentrado en replegarnos defendiendo esos derechos que parecía que ya teníamos, y ahora pues se nos ha colado la posibilidad de que estos personajes puedan amplificar este discurso de odio o esta narrativa de incluso disruptiva, porque otra cosa es que nos hicieron pensar que el feminismo había institucionalizado el discurso, ¿no? Lo políticamente correcto, lo que se podía decir y lo que no. Y entonces les hemos dejado la rebeldía. Ahora resulta que los rebeldes son los que dicen, no, pues yo creo que las mujeres deberían ganar menos, o no, pues yo creo que no debería haber, no sé, de derechos, no debería existir el matrimonio igualitario. Y ya eso es como rebelde, y entonces se plantea desde un punto de vista donde hay que respaldar a las personas que opinen así, o más bien hay que defender el derecho de las personas que opinen así, y no, hay que volver a señalar que esto no se puede permitir en ningún lado, y si eso implica señalarlo y que tenga consecuencias institucionales y consecuencias jurídicas, que para mí debería tenerlas, aunque digan que es punitivista, en este caso sí debería tener consecuencias, porque no podemos permitir que continúe esto, y de manera también de manera velada, porque al final lo quieren hacer ver como opinión, ¿no? Efectivamente, lo quieren hacer pasar como algo inocente, como algo incluso neutral muchas veces, y sobre todo lo que señalabas, Estefanía, de que en qué momento dejamos, por ejemplo, como humanidad, de estar de acuerdo en que el fascismo era algo contrario a lo que queríamos repetir en la... Pues sí, en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de los discursos de odio. Estefanía, ¿qué impacto tiene ahora que todos estos discursos e ideologías y también programas políticos, hay que decirlo, sean difundidos y replicados por estas figuras que ahora son influencers, que ya no son los medios tradicionales, sino estos personajes que desde sus cuentas aparentemente personales replican, insistimos, todos estos pues discursos, incluso casi mantras, ¿no? También ideologías de la meritocracia y demás. Y tenemos una amplia gama que vamos, como ya lo veíamos esta semana con esta Ana Torres, pero también incluso Ricardo Salinas Pliego. Pero ¿qué impacto tiene que no sean los medios tradicionales y sea a través de influencers que lleguen estos discursos? Qué bueno que mencionas el caso de Ana Torres, porque para mí ejemplifica cómo hemos sido también en espacios de no medios tradicionales, como por ejemplo donde yo trabajo, donde hay varias personas haciendo trabajo periodístico, quienes les hemos dado espacio y voz a estas personas pensando que podemos debatir cosas que no deberían ser debatibles, porque los derechos no se debaten, ¿no? Como el derecho al voto en este caso. Y hemos caído en la trampa del algoritmo de pensar, ay, esto va a generar mucho discurso. De hecho, yo recuerdo saber de la existencia de Ana Torres porque un compañero de izquierdas tenía un programa con ella. Y era, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a seguir dialogando con estas personas simplemente porque tienen seguidores, simplemente porque tienen espacios, o porque podemos pensar que puede tener mucho impacto, y entonces ahí empieza, a lo mejor me va a llegar esto a redes y me voy a volver viral y va a ser trending topic? También somos muy culpables, creo yo, de darles voz a estas personas. Para mí, hay gente que dice que hay que debatirlo, porque entonces así les podemos enseñar a las personas que escuchan que esa opinión se puede debatir, ¿no? Pero no es verdad, porque de hecho hay un ejemplo de alguien que está leyendo una noticia, y un señor y su hijo le dice, papá, esto que estás leyendo es una noticia falsa. Y el papá le dice, no hay manera de que sea noticia falsa, porque yo pienso así, porque es lo que yo opino. Entonces, al final, ya pensemos que vamos a convencer a personas que piensan que son racistas, que son misóginas, que son xenofóbicas, ya no van a pensar como nosotros nos gustaría que pensáramos. Entonces dejemos de darle estos espacios a estas personas para debatir, porque les estamos dando espacio y les estamos dando voz, y les estamos al final dando margen dentro de una audiencia que hemos construido, donde sí hay un consenso de que hay cosas que no se discuten. Yo sí creo que hay una responsabilidad de este lado de entrar al quite, como decimos, ¿no? De, va a ser muy redituable para mí pelearme con Javier Negre en Twitter. Bueno,
podría ser redituable en términos de likes. Yo creo que al final lo vas a ganar y solo se va a ganar él, y porque va a tener más exposición y al final ya creaste un monstruo. Recordemos que muchas de las figuras, como que figuras supuestamente pro vida, iban a debates en televisión de noticieros vistos por millones de personas a debatir si estaba bien que una mujer tomara una decisión sobre su cuerpo o no. Y luego esas figuras se volvieron personalidades de Internet. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Yo sí creo que hay que hacer un llamado, por lo menos de los medios públicos, de no darle espacio a estos personajes, que lo que están haciendo es un discurso de odio, no es una opinión. No vamos a ponernos a debatir aquí si las mujeres, está de moda la discusión de que las mujeres pueden votar o no. Perdón, eso no es una mesa de debate. Y por lo tanto, si hay un espacio donde no puede pasar, tiene que ser en la televisión pública, y también reclamarle, o por lo menos hacer responsable a los personajes que en YouTube o en otras plataformas o incluso en otros programas de televisión están haciendo uso de esto simplemente para generar mucha interacción. Espero haberme explicado lo que estoy intentando decir, porque sí creo que hay una responsabilidad también de ciertos medios digitales. Efectivamente, que no se privilegie la responsabilidad social que se tiene como medios sobre la cantidad de likes o seguidores que puedan conseguir con alguna de estas pláticas. Ya lo decías, Estefanía, los discursos de odio no son una opinión en realidad y no tendríamos que estar debatiendo si tienen derechos o no las personas en este caso. Estefanía, que esto pasa con estos discursos que son muy explícitos, ¿no? Ya lo comentábamos, estos casos que sucedieron recientemente en días pasados en México, pero ¿qué pasa también con este otro tipo de influencers que van filtrando estas ideologías, comentarios racistas, clasistas y misóginos, pero de una forma como más natural, digamos? Hace un par de semanas también un grupo de influencers en México, tiktokeros, 3 hombres jóvenes que también son, parece que judíos, pertenecen a la comunidad judía, entrevistaron, por ejemplo, al expresidente Vicente Fox. Algo que parecería inocente, que parecería normal, pero que al final pone a este personaje de la vida política de México nuevamente en la conversación pública a través del entorno digital, pero dándole una imagen amigable, cuando sabemos también todo lo que representó el sexenio de Vicente Fox, todo lo que representa el panismo y esa clase política en general. ¿Qué pasa con estos discursos que no son tan explícitos? No, es una buena conversación para tener, Berenice, porque la verdad es que hay una cosa que se hace pasar de manera coloquial de, y es coto. Porque como no son periodistas, como mucha gente no se los toma en serio, todo lo que digan es cotorreo. Estos personajes a los que te refieres son sionistas, este par de 3 que creo que se llama. Uh-huh. Yo durante mucho tiempo les fui siguiendo la pista porque pensaba, ¿cómo puede ser posible que todo su contenido sea clasista? Burlarse de la gente que no tiene para pagarse no sé, me voy a poner absurda, pero como lo han dicho ellos, un vuelo a París, ¿no? Y burlarse de esas personas o burlarse de la gente que compra una televisión a cuotas, y su contenido era ese. Entonces es muy difícil señalar a estos personajes de responsables de algo porque dicen, no, es broma, te lo tomas tú en serio. Como no está... no quiero decir regulado, sino como no les hemos encontrado un lugar en la conversación pública, sino a todo el mundo le hemos dado el nombre de creador de contenido, uh-huh, que ya no influencer, se puede que estas personas a quien ya no te tomas en serio te puedan meter por debajo del agua a un expresidente muy cuestionable, a quien no le van a hacer preguntas incómodas y que termina consumiendo una generación que la verdad no vivió el sexenio de Vicente Fox, no sabe lo que implicó que gobernara Vicente Fox, no sabe qué es el Pemex Gate. Entonces, por ese lado, creo que sí habría que, del lado del periodismo, pues señalarlos, investigarlos, poner bien en la conversación pública qué implica qué. Pero también hay otra responsabilidad que es por parte de los políticos o de la clase política, que también, con tal de ser relevante, acepta cualquier invitación en cualquier espacio, valida al mismo tiempo como interlocutor a esos personajes, porque esos personajes están siendo validados por un expresidente, porque les dio una entrevista. Entonces, ¿cómo los estás poniendo como que son personas importantes, como que su opinión vale la pena, como que su espacio es un espacio válido para hablar de política? Digamos, también hay tendría que tener mucho más
peso y mucho más responsabilidad y mucho más consecuencias aceptar ir a hablar de política en esos espacios, porque yo sé que todo es político, pero si todo lo que ellos, si lo que van a decir excusarse es broma, no, pues es broma, no, pues es coto, no, pues es en serio, entonces cuenta chistes y entonces habla de cosas que no son en serio, pero no hables de política, no hables de quién tiene derecho al voto, no hables de quién fue el mejor expresidente, de que puede ser un expresidente como Nat Torres, que dijo que Porfirio Díaz fue un gran presidente, que fue un dictador. Hay que empezar a eso y creo que la comunidad tiene la responsabilidad. Ahora, yo también pienso que ya se fue ese tren, porque como ya no controlamos ni siquiera la conversación con el control del algoritmo, pues se pone más complicado. Hay que volver a hacer periodismo, querida Berenice, hay que trabajar en los medios públicos y hay que, al final, yo creo que ya la fuente, y lo digo no porque estoy en la radio pública, pero yo cuando quiero saber si algo pasó, me voy a revisar un medio público, porque por lo menos si un medio público sube una nota que no está verificada o que no es fidedigna, le puedo reclamar a alguien. Los demás, no. Efectivamente, también esta conversación que es muy interesante sobre cómo se ha hecho negocio también con la información como tal y qué estamos privilegiando como sociedad, y no olvidar, no quitar el dedo del renglón, que los influencers influyen efectivamente en la conversación pública y que al todos tener ahora la posibilidad de tener un canal de comunicación, ya sea a través de una cuenta personal, de una plataforma, de una red social, también tenemos una responsabilidad social con lo que estamos compartiendo y con lo que estamos difundiendo. Estefanía Veloz, reportera, analista, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a desmenuzar lo que está sucediendo ahora en el ecosistema digital en nuestro país. Gracias y buenas tardes, Estefanía. Muchas gracias y viva la radio pública. Gracias. Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores debes ir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Los peces gordos no pueden volar, una canción de Ana Tijoux que nos ayuda a reflexionar efectivamente sobre qué es lo importante en esta vida, sobre todo ahora que estamos llenos de algoritmos, de plataformas, de la guerra también mediática. Pues hay valores, hay principios y también existe el periodismo para ayudarnos a discernir qué está bien, qué está mal en el camino y sobre todo cuál es la realidad de las cosas, qué hay detrás de cada meme que se sube, de cada discurso, de cada TikTok. Siempre hay algún interés y tenemos que estar conscientes de ello y ayudar a develarlo para poder tener toda la información que nos permita efectivamente tomar decisiones con conciencia. Es la 1:27 p.m. y nos vamos a una pausa. Caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Aunque lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces gordos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kidsaño no es un parque y el mall no es una plaza. Y ese celular a los amigos no reemplaza. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric y tengo 23 años. Y bueno, yo solo les quiero recordar que el no actuar también es un actuar. Es ceder nuestra voluntad a las circunstancias. Y lo único que controlamos son nuestras decisiones. Si no hacemos nada, estamos dejando que el mundo decida por nosotros. Hola, me llamo Sinoe González, tengo 22 años de edad y pues el mensaje que le quiero mandar al mundo es más paz, menos guerras y pues el que se enoja pierde.
1:33 ya, hora del centro de nuestro país, y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia. Te recuerdo la pregunta del día de hoy para que nos ayudes a contestarla. ¿A qué influencer sigues tú para informarte? Te leemos en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora X, nos encuentras Imer Noticias, y también al 55 66 31 24 27, donde nos puedes mandar una nota de voz con tu respuesta, saludo o comentario, o bien un mensaje de texto. Continuamos con la información aquí en Imer Noticias. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que América Latina enfrenta un capítulo de retroceso político caracterizado por el resurgimiento de proyectos de derecha que han logrado victorias electorales en distintos países de la región, como lo son recientemente Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Honduras, entre otros países. En entrevista exclusiva con Alberto Nájar en Imer Noticias, Correa afirmó que el esplendor del continente se vivió entre 2012 y 2014, cuando predominaban los gobiernos progresistas en la región en lo que fue considerado como la llamada ola roja rojita. Sin embargo, destacó el fortalecimiento de proyectos de derecha no es casualidad, sino que hay un eje articulador entre medios de comunicación, poderes fácticos y otros factores que han influido para que la población no respalde gobiernos de izquierda. Es porque los pueblos sienten que ha fracasado la democracia, porque se han entregado los poderes económicos, ya no es la democracia popular, es la democracia del capital. No, es una contradicción, una paradoja, es lo que los griegos llamaban cratocracia, la democracia formal, pero en realidad manejada por los poderes fácticos, no en función de la gente, sino en función de élites, de poder económico, poder mediático, particulares intereses. Y generan también el miedo. Es la doctrina del shock, que es muy eficaz, pero para ganar elecciones, pero destruye el bien común. Entonces, no es que combaten los problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, lo administran. De repente capturan a uno para hacer show y con eso le ponen estados de excepción para meter miedo y controlar a la gente. Entonces, y la gente compra esas mentiras, compra esos shows. Sin embargo, Correa también rechazó que toda la responsabilidad sea únicamente en los gobiernos, pues consideró que esto representa una perspectiva paternalista. En ese sentido, criticó el comportamiento electoral de la ciudadanía al señalar que respaldar candidaturas de ultraderecha es también su responsabilidad. Ya no es culpa de la Espriella, ya no es culpa de los Noboa, ya no es culpa de los Keiko Fujimori, ya no es culpa de los Cas, ya no es culpa de los Milei. Quien vota payasos así, ya no es solo víctima, hay cómplices. Hacer una autocrítica muy profunda de nuestro rol como ciudadanos. En nuestras manos está el destino. Un discurso al que hay que poner mucha atención porque efectivamente estamos ante un embate con las ideologías de ultraderecha, por no decir fascismo en este momento, y en las cuales también es un momento histórico en el que tanto las fuerzas de izquierda, movimientos populares e incluso nosotras y nosotros como personajes de a pie tenemos que también asumir la responsabilidad ante este panorama, como ya lo escuchábamos en voz del propio expresidente Rafael Correa. Continuamos con la información. Vamos ahora con temas de seguridad, y es que el promedio diario del delito de homicidio doloso bajó 48% en junio de este año respecto a septiembre de 2024, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que esa cifra significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos, lo que dijo son 41 vidas que se están salvando diariamente. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes, así es, pues tal como lo comentas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los homicidios dolosos en el mes de junio siguieron a la baja y tuvo un 48% menos del promedio diario al pasar de 86.9 a 45.5 homicidios diarios, lo que significa que es casi la mitad de los homicidios que se cometían al iniciar su administración, pero más allá de eso dijo que lo importante es que son 41 vidas que se están salvando diariamente. Explicó que esta disminución se da gracias a la consolidación en los trabajos que realiza el Gabinete de Seguridad, la inteligencia y la investigación que se ha fortalecido desde la Constitución hasta diferentes leyes que permiten que la investigación se traduzca en carpetas de investigación en las fiscalías estatales, así como atención a las causas con programas encaminados a las y los jóvenes. Vamos a escuchar sus palabras.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad, casi la mitad, de los homicidios que septiembre de 2024. Que más allá del número, pues representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron. 41 vidas salvadas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024. Y los delitos de alto impacto también muestran una reducción muy significativa. Al rendir el informe de seguridad, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que esta disminución del 48% en los homicidios se traduce en el mes con el índice más bajo de todo este periodo analizado, así como el junio más bajo desde el año 2015 y el primer semestre más bajo desde el año 2016. Indicó que son 8 entidades las que concentran el 54% de homicidios dolosos en el país, que son Guanajuato con 8.8, Baja California con 8.1, Chihuahua con 7.8, seguido por Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz. Agregó que son 29 estados los que han estado presentando una disminución en comparación del primer semestre del 2025 y el primer semestre del 2026, entre los que destacan San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León. De igual manera, Marcela Figueroa informó que los delitos de alto impacto también mostraron una reducción de 32% de septiembre de 2024 a junio de 2026, mientras que a nivel nacional de manera anual estos delitos disminuyeron en 54% si se compara el año 2018 con lo que va de 2026, pues pasaron de 969.4 delitos diarios a 452.7. En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, recalcó que desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas más de 59.500 personas, se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo. Además, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Con estas acciones, subrayó, evitan que millones de dosis de drogas lleguen a las calles y esto representa una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Así lo dijo. En este periodo, la coordinación permanente entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, han permitido desarrollar operaciones más precisas, detener a generadores de violencia, desarticular células delictivas y reducir su capacidad operativa y financiera. Asimismo, la coordinación estrecha con las entidades federativas ha permitido estos resultados. Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad se reflejan en una reducción sostenida de la violencia. Además, recalcó que una de las prioridades es el combate a la extorsión, delito que afecta el patrimonio y la actividad económica de familias, comerciantes, transportistas y productores, por lo que desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de este año 2026 han sido detenidos 1.674 extorsionadores. Es la información, Berenice. Sofía, muchas gracias, sobre todo, como ya lo decíamos, estos números son muy importantes para tener presentes y confirmar que efectivamente la estrategia de seguridad implementada desde 2018, que recordemos ha sido una estrategia integral que va también a atender las causas directas de la violencia, está dando resultados en todo nuestro país. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Vamos ahora con otras noticias, y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició la ruta jurídica y penal en defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. A través de una tarjeta informativa, la Cancillería mencionó las 4 acciones principales de la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada tras la muerte de personas mexicanas bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE.
Las acciones son las siguientes: la denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto en coordinación con la Fiscalía General de la República, se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en aquel país. Otra de las acciones es hacer denuncias ante las fiscalías estatales, con lo cual el gobierno ya comenzó la presentación de estas denuncias ante las fiscalías estatales competentes. Una tercera acción son precisamente este conjunto de acciones civiles de cese y desistimiento. El gobierno federal ya empezó a enviar escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas, que constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles. El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. El primero, de hecho, fue dirigido al Centro de Detención de Adelanto, California, donde, recordemos, han fallecido ya 4 connacionales. Una cuarta acción que también se presenta por parte del gobierno federal es la comunicación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tanto, el canciller Roberto Velasco dirigió una comunicación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para solicitarle que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice también la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos. Y en ese contexto, sobre las lamentables muertes que han padecido connacionales en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el pronunciamiento conjunto de la Junta de Coordinación Política del Senado, que condenó la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, reprochó la actitud de los dirigentes del PAN y del PRI, luego de que ella llamó a la unidad en la defensa de los mexicanos en el exterior. Unas horas después, el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no. O sea, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia, el presidente del PRI habla de diferencias con la presidenta, pero no lo escuché en ningún momento hablar de la defensa de los mexicanos en el exterior. E igual el presidente del PAN, a lo mejor no les consultaron que habían firmado, no lo sé, pero el presidente del PAN nacional igual, criticando a la presidenta, pero en ningún momento mencionó a nuestros hermanos migrantes, en ningún momento. Entonces sí vale la pena resaltar pues estas declaraciones, porque lo que deberían de haber declarado en ese momento es: defendemos a los mexicanos en el exterior, y no la presidenta no sé qué, la presidenta no sé cuánto. Es un momento en donde hay que defender a las o los mexicanos, y ahí se definen, ahí se definieron ayer en sus declaraciones. A ellos no les interesa, por lo menos a los presidentes, no así al comunicado que se hizo en el Senado, defender a los mexicanos en el exterior. Sheinbaum destacó que pese a las diferencias partidistas, este tema demanda unidad, ya que se trata de la defensa de los derechos humanos y la vida de las y los mexicanos. Es que en la defensa de las y los mexicanos en el exterior y la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, cualquier mexicana o mexicano y miembro más de un partido político debe estar en contra y debe llamar la atención para que no siga esta situación, más después de que 17 mexicanos han fallecido o en centros de detención o en operativos de ICE. Podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en este es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo, ni en México. Y parece que los recientes casos de violencia que ya comentábamos que se han vivido en Estados Unidos comienzan a mover cosas en ese país. Y es que tras las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Joan Sebastián Guerrero, tras recibir disparos directos por parte de agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ordenó a sus agentes suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos en operativos de inmigración. La medida se adoptó tras los 2 tiroteos mortales ocurridos en menos de una semana en Texas y Maine.
La orden comunicada este martes a los agentes de la División de Operaciones de Ejecución y Deportación implica también una pausa en las detenciones de tráfico iniciadas por agentes del ICE para fines migratorios y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. 1:00 p.m, ya con 48 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, conocida como Enviare, un programa estadístico diseñado para medir el bienestar subjetivo y también la calidad de vida de la población de México, alineado con los estándares internacionales. Y es que de acuerdo con los resultados, la población mexicana calificó con 8.62 su grado de satisfacción con la vida. Más información con Ethan Hernández. Ethan, buenas tardes. Buenas tardes, Bere. Nos encontramos aquí a las inmediaciones de Avenida Patriotismo, a las afueras de las instalaciones del INEGI, en donde justamente este ejercicio estadístico mostró datos sobre el bienestar percibido. En la escala del 1 al 10, las y los mexicanos reportaron una satisfacción de vida promedio de 8.62, un número relativamente alto en comparación con otros países de la OCDE durante el año 2025. El estado con mayor satisfacción, por ejemplo, fue Coahuila, mientras que el menor fue Oaxaca. Vale la pena señalar que estas mediciones continúan en construcción por la comunidad internacional, pero que justamente esta encuesta fue construida en el marco de los estándares mundiales, en apego a organizaciones como la ONU, la OCDE y la CEPAL. En las variantes que se tomaron en cuenta para llegar a este resultado están la dificultad para llegar a fin de mes financieramente, relacionada con el estrés, el involucramiento de redes de apoyo de familiares y amigos, el género y las oportunidades de realización de cada individuo. Sobre la influencia de estas variables, escuchamos a Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto. Por grupos de edad, igual aquí es interesante, si recuerdan, la satisfacción iba hacia abajo con los grupos de edad. Aquí el balance anímico para los hombres se mantiene bastante constante a lo largo de todos los grupos de edad. Para las mujeres, conforme avanza la edad, incrementa el balance anímico, es decir, evalúan de manera más positiva su vida las mujeres conforme se incrementa la edad. Por entidades federativas tenemos aquí variaciones un poquito más grandes que la satisfacción con la vida. Las entidades que tienen un balance anímico, digamos, mayor, todas son positivas, pero tienen el mayor balance anímico son Nayarit, Campeche y Sinaloa. En el extremo opuesto serían Oaxaca, Puebla y Michoacán de Ocampo, con valores aún así positivos, 4.54 a 5.97 la variación en las entidades. Por ejemplo, también los resultados mostraron que las personas con mayor nivel educativo tienden a tener mayor satisfacción en la vida, al igual que aquellas con relaciones relativamente estables. En contraste, los individuos que hablan una lengua indígena expusieron menor nivel de satisfacción, así como las personas con solamente niveles de educación básicos. Con ello, las interrogantes también arrojaron que el 25% de la población mexicana posee indicios de ansiedad y el 13.3% en promedio presentó también signos de depresión. Al respecto de la importancia de estos resultados para la política pública, nos habla Arturo Blancas, vicepresidente del INEGI. En resumen, la Enviare aporta evidencia sólida para entender la percepción de la población sobre su vida y visibilizar temas que también les preocupan a las personas. Su valor radica en que permite conocer la opinión de las personas con datos de calidad. Esta encuesta es un ejemplo de cómo el INEGI contribuye al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, proporcionando información pertinente, confiable y oportuna que permite entender mejor la realidad del país y apoyar decisiones que impactan directamente en la salud y en el bienestar de las personas hoy y en el futuro. Finalmente, pues, los expertos del INEGI invitan a la población a consultar a detalle y gratuitamente la encuesta en el sitio web de la institución. Hasta aquí mi información, Bere. Muchas gracias, Ethan, sobre todo lo que ya dejaban ver, que parece que ha mejorado en general la percepción de vida de las y los mexicanos respecto a la calidad de vida que tenemos en este país con sus respectivos claroscuros. Gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles.
1 de la tarde ya con 52 minutos, hora del centro de nuestro país. Y ahora, para conocer más detalles acerca de los resultados de esta encuesta nacional de bienestar autorreportado Enviare 2025, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el maestro Octavio Heredia Hernández. Él es director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice, un saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo ahora, pues parece que los mexicanos cada vez están más satisfechos con su vida, al menos es lo que nos reportaron los resultados de esta encuesta Enviare 2025. Es una encuesta, permítanme primero referirles al público que la primera vez que lo hicimos fue en 2021 con el alcance de esta edición 2025 que estamos realizando ahorita. Pero es un proyecto que se viene discutiendo desde hace muchos años en diferentes países y tiene que ver básicamente con conocer el bienestar autorreportado de la población. Es decir, poder tener mediciones estadísticas acerca de la satisfacción con la vida o con otro aspecto que le llamamos el balance anímico o con otro aspecto que le llamamos el sentido de la vida. Recordemos que hay muchos indicadores o mucha información estadística de datos duros como de empleo, como de ingresos, el PIB, diferentes estadísticas que finalmente no te dejan ver cuál es el sentido de la población o de la sociedad. Entonces, este es un proyecto que viene a complementar estadísticas. Entonces, para esta edición 2025 fuimos a 37,000 viviendas aleatoriamente a lo largo de todo el país y lo que hicimos fue precisamente en las personas de 18 años y más, preguntar estas 3 cuestiones que te refería hace un momento. La satisfacción con la vida, digamos, es la primer gran pregunta que le hacemos a las personas y tiene que ver con qué tan satisfecho te encuentras actualmente con tu vida y proporcionándome una respuesta de 0, que significa totalmente insatisfecho, contra 10, que es totalmente satisfecho. Y bueno, como bien refieres, la calificación promedio que se obtuvo en las personas adultas de nuestro país fue de 8.62. Es una estadística ligeramente superior a la observada en 2021, donde se había observado un 8.45, y bueno, tiene muchísimas aristas. Es decir, una vez que preguntamos este nivel de satisfacción con la vida, el siguiente paso es ver, pues, cómo son esas personas que te están respondiendo la pregunta, ¿no? Entonces podemos observar cuestiones como que la satisfacción con la vida llega a ser ligeramente mayor en hombres que en mujeres, llega a ser ligeramente mayor en jóvenes de 18 a 29 años, llega a ser ligeramente mayor en personas con educación superior o, por ejemplo, en personas que su estado conyugal es casado o unido. O, por ejemplo, mencionarte que para esta edición, como tenemos la oportunidad de muestrear a lo largo de diferentes entidades federativas, podemos hacer un recuento de cuánto es el nivel de satisfacción en las diferentes entidades federativas. Por ejemplo, las 3 más altas para este ejercicio resultaron ser Coahuila, con 8.85 de promedio, seguida de Tamaulipas y Durango, y por el contrario, entidades como Michoacán, Tabasco o Oaxaca llegan a estar en los niveles más bajos de satisfacción con la vida. Debo de mencionarte que indagamos varias características sociodemográficas de la población que nos permiten entender qué significa esa satisfacción con la vida, ¿no? Entonces sabemos, de acuerdo a la encuesta, características de ocupación, características de su salud física, características de su salud mental, ahora que es una de las preocupaciones más fuertes. También sabemos acerca de sus experiencias con la vida, sus redes de apoyo, en qué dedican su tiempo, si tienen participación social. Y entonces déjame mencionarte que la gente que refiere una mayor satisfacción con la vida, por ejemplo, nos llegan a decir que alcanzan a cubrir sus gastos mensuales con muchísima facilidad. Esas personas tienden a mencionarte una satisfacción con la vida mucho más alta. O, por ejemplo, el caso contrario, las satisfacciones con la vida más bajas, que llegan a ser del 7.1, es en personas que te declaran que tienen una salud mala o muy, muy mala. Entonces, te permite hacer todo un diagnóstico
de cómo está esta satisfacción con diferentes partes de la vida. Que eso también es fundamental, cómo interpretamos, qué nos dicen estos datos más allá de los números en sí, como ya bien nos lo explicaba maestro Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI, y también pues esto, como ya lo señalaba, son 3 pilares los que básicamente conforman esta encuesta. Ya nos decía que también surgió en 2021, es decir, es un ejercicio pues bastante nuevo para las y los mexicanos, pero ¿cómo se cuida también medir algo que aparentemente es tan subjetivo? Ya nos comentaba algunas condiciones materiales, de salud, pero ¿cómo se tiene que elaborar precisamente una encuesta que aborde este lado de la vida que muchas veces queda pues de forma muy ambigua, que no es algo que se pueda medir con precisión como tal, aunque con este ejercicio ya lo hicimos? Claro, es bien importante tu pregunta, porque efectivamente cuando uno contesta este tipo de preguntas, pues la subjetividad es latente. Pero ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos la declaración de estas personas en estos aspectos, en estos pilares del bienestar subjetivo, pues nos vamos ahora a indagar otras cuestiones de su vida. Es decir, primero permito que califiquen este tipo de aspectos y después yo les aplico otro tipo de reactivos en donde veo si tienen empleo, si cuentan con alguna discapacidad, por ejemplo, si son hablantes de lengua indígena, o por ejemplo, si en algún momento tienen convivencia con la familia o tienen alguna red de apoyo o tienen cierta participación social. Entonces, de esa manera, pues sí, tienes un 8.62% de satisfacción con la vida, pero puedes entender qué es lo que hay detrás de la vida de una de estas personas, ¿no? El segundo pilar que referíamos, por ejemplo, y a lo mejor de manera muy rápida, es la parte anímica de la gente. ¿Cómo es el balance anímico de la gente? Entonces hay una pregunta muy interesante en donde contrastamos una calificación que le dan a sentirse tristes o deprimidos contra emocionados o alegres, o sentirse de mal humor contra buen humor, de tal manera que la calificación que otorgan las personas puede oscilar entre menos 10 y 10, y ya a nivel nacional, ya la población de 18 años y más califica esas sensaciones o balances anímicos en 5.29. Eso también podemos entonces contrastarlo contra el resto de las características que tiene la población, y bueno, podemos ir entendiendo, ¿no?, cómo finalmente ese balance positivo o negativo de la vida junto con esa calificación de la satisfacción, bueno, se asocia generalmente a diferentes situaciones que tienen que ver con tu salud, o por ejemplo con cuestiones de ingresos o con cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares. Por ejemplo, la satisfacción con la vida salió muy baja en la población cuando tienen problemas en pareja, ¿no? Entonces, son indicadores que te van explicando el cómo va evolucionando ese tipo de indicadores. Qué curioso este último dato que nos comparte maestro Octavio, sobre todo porque pues hace unos días platicábamos aquí en Imer Noticias sobre las nuevas generaciones y cómo se vinculaban en relaciones o no, y este dato que nos aporta sobre qué están viviendo las y los mexicanos retrata también otra parte de lo que es México en este momento, y también cómo a partir de estos datos que ha levantado ahora el INEGI con la población mexicana, nos permite también ver cuáles son los focos rojos en los que hay que trabajar, cuáles son las brechas que también se tienen que resolver, y cómo crear a partir de estos datos, de estas estadísticas, programas y políticas públicas que ayuden al bienestar, ya lo decíamos, de la población en nuestro país. Claro. Sí, toda esta información lo que busca es proporcionar evidencia que permita precisamente pues identificar estas disparidades sociales y que puedas tener pues indicadores que te permitan darle seguimiento a políticas públicas. Entonces, pues ahí está la información, ya está toda en nuestro sitio de manera pública, hay desde reportes ejecutivos, cuadros estadísticos, las bases de datos para la gente que sea más especializada en la explotación de datos, y bueno, pues encantados de estarles proporcionando esta información el día de hoy. Maestro Octavio, por último, nos mencionaba que esta encuesta surge en 2021. ¿Por qué nace esta necesidad? Ya para cerrar. Claro, tiene mucho que ver con esto de, a nivel internacional,
los países sabían perfectamente cuáles eran los indicadores, como por ejemplo el Producto Interno Bruto de un país, ¿no? O conocían el ingreso per cápita de las personas, por mencionarte dos ejemplos muy importantes. Pero al interior de las sociedades no se sabía qué disparidades podían ocurrir. Entonces hubo una tendencia muy fuerte a nivel internacional en buscar contar con indicadores más allá de este tipo de indicadores duros o que te daban desde un punto de vista muy económicos. Y esto ha permitido pues entender cómo ante presencia de países con mayores ingresos o menores ingresos, pues de todas maneras existe una disparidad de situaciones que pueden poner a la sociedad en una u otra circunstancia. Entonces faltaba algo y era un ingrediente como de esta naturaleza. Y desde hace 20 años, organizaciones como la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Naciones Unidas, la Comisión Económica de las Naciones Unidas también para Europa, empezaron a armar equipos de trabajo que empezaron a dar disposiciones metodológicas para poder hacer este tipo de mediciones. Entonces, bueno, ahí los países vamos avanzando poco a poco y bueno, México sí es uno de los que podemos decir que tenemos información ya de bienestar subjetivo, pues ya de manera más continua y que nos permite entender de mejor manera los fenómenos. Que eso es lo importante, escuchar y entender y conocer la realidad de las y los mexicanos. Agradecerle muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias, maestro Octavio Heredia Hernández. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Saludos a todas y a todos. Llegamos a la segunda hora de esta transmisión de Imer Noticias, tu punto de referencia. Son ya las 2 de la tarde con 4 minutos, hora del centro de nuestro país. Y vamos con más información, ya que cada 14 de julio, es decir, hoy, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas No Binarias, una fecha impulsada y adoptada de manera colectiva por integrantes de la comunidad no binaria. El objetivo de este día se centra en visibilizar y reconocer los derechos y las realidades de las personas no binarias cuya identidad de género no se asimila dentro de las categorías tradicionales de hombre o mujer. Toda la información con nuestra compañera Jessica Martínez. Ser una persona no binaria contempla diversas identidades y expresiones, entre las que destacan agénero, que son aquellas personas quienes no se identifican con ningún género o experimentan una ausencia total de este. Bigénero o trigénero, que son quienes se identifican con 2 o 3 géneros de manera simultánea. Género fluido, que son las personas cuya identidad transita o fluctúa entre los distintos géneros a lo largo del tiempo. De acuerdo con un informe del Instituto Williams, de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, se estima que en México hay más de 340,000 personas no binarias. La mayoría son menores de 24 años. Entre los hallazgos destaca que un 89% de las personas no binarias reportaron que sus padres aceptaron su identidad de género. Un 11% fueron sometidas a terapias de conversión para cambiar su orientación y un 9% para cambiar su identidad o expresión de género. Pese a los avances para combatir estigmas, la comunidad no binaria reporta que enfrenta discriminación, acoso y violencia. El Instituto Williams expone que durante la infancia de las personas no binarias, el 46% dijo que les hicieron sentir diferentes por sus intereses y el 42% por sus manierismos o comportamientos, enfrentando burlas, ofensas, rechazo o violencia. A lo largo de la vida de las personas no binarias, se identificó que el 49% fueron humilladas o avergonzadas, al 46% les enviaron mensajes ofensivos y al 44% les tocaron sin su consentimiento. El informe también habla sobre el estrés que vive esta comunidad. El informe refiere que el 43% de las personas no binarias tuvieron algún pensamiento suicida y el 26% intentó hacerlo.
Entre las causas más comunes destacan problemas con su familia o pareja, de salud o en la escuela. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Y en el Día Internacional de las Personas No Binarias, integrantes de esta población convocaron a una marcha en la Ciudad de México para exigir el pleno reconocimiento de sus derechos y denunciar también las barreras que aún enfrentan para acceder a documentos oficiales de identidad. Todos los detalles con Hazel Zamora. Hazel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Berenice, y al auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, en este Día Internacional de las Personas No Binarias, integrantes de este sector están saliendo a las calles de la Ciudad de México para visibilizar las dificultades que aún enfrentan para acceder y tramitar documentos oficiales de identidad. La movilización fue convocada en el municipio Juárez y busca concluir en las oficinas del Registro Civil en la Colonia Doctores. Pues a pesar de que los documentos como el acta de nacimiento, la CUR y el RFC, que ya permiten el reconocimiento de la identidad no binaria, en la práctica persisten trámites burocráticos y actos de discriminación por parte del personal. Así lo explicó en entrevista Victoria, persona no binaria y una de las organizadoras de esta marcha. Vamos a escucharla. En la administración de Clara Brugada solo hemos logrado una mesa de trabajo que se dio el mes pasado con Registro Civil para visibilizar que hay violencia institucional, personal no capacitado por parte de Registro Civil, cuando debería de estar capacitado y que hay presupuesto para que esté capacitado y no lo está, para poder atender de manera adecuada a nuestra población y poder aclarar los mecanismos que existen cuando hay duplicación de actas, cuando hay duplicación de identidad, cuando hay cualquiera de este tipo de problemáticas. El activista también señaló que los retos no terminan con el reconocimiento legal de la identidad. También enfrentan barreras como acceder a una vivienda, a empleos libres de discriminación y a servicios de salud que respondan a sus necesidades. Aún así, destacó que en los últimos años también ha habido avances gracias a la organización y el fortalecimiento de las redes de apoyo de la propia comunidad. Escuchen. Pues lo más importante es que hemos logrado crear una gran comunidad muy unida, en donde nos tratamos como iguales y porque nos vemos como iguales, y eso ha ayudado mucho a que podamos integrarnos y que podamos poder coordinarnos y también sumarnos a otras luchas. Eso también es importante. Las y los activistas también han demandado justicia por los crímenes de odio contra personas no binarias y de la comunidad LGBT y han exigido la aprobación de la ley integral trans. En este momento estamos caminando sobre ese central rumbo al registro civil, así que estaremos atentos de cómo concluye esta manifestación. Hazel, seguimos al pendiente, como ya lo decías, de esta movilización que se da en el Día Internacional de las Personas No Binarias en la capital de nuestro país. Gracias y buenas tardes. Que tengan buen día, hasta luego. Y precisamente para conocer más detalles en este Día Internacional de las Personas No Binarias, tenemos una mesa muy especial. Nos acompaña Aniel Matia Fernández Mata, creador de contenido, locutor, actor y periodista, especializado en narrativas digitales y producción audiovisual. Aniel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bien, todo bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luis Ali Struck. Ella es doctora en filosofía por la UNAM y doctorante en sexología humanista Mox Bikil. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, me encuentro bien, estoy aquí escuchándoles. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo quisiéramos entender, porque muchas veces falta mucha todavía información, lamentablemente en pleno 2026, y hay mucha, pues eso, ignorancia, prejuicios y estigmas hacia lo que ya debería de estar normalizado en nuestra sociedad. Entonces preguntarte, Aniel, pues empezando por lo básico, ¿qué significa para ti ser una persona no binaria? Creo que es una pregunta que constantemente las personas no binarias nos cuestionamos, porque creo que es un amplio abanico y para mí es jugar entre esa
binariedad, jugar entre esto que nos han dicho que es blanco o negro, es ella o él. Yo me di cuenta que me sentía cómoda al nombrarme como justo en un espectro justo en medio, ¿no? Porque nunca me sentí un hombre, pero tampoco me sentí una mujer. Y cuando encontré estos términos, pues totalmente hizo match con lo que yo sentía y con lo que siempre he sido. Eso también, decir esto que me están imponiendo como sociedad, o más bien las construcciones sociales que tenemos cuando nacemos, de pronto hay un punto en el que dices, esto no, ¿no? Y no me hace, como ya lo decías, match, no soy esto, tal vez soy algo más que no encaja con esto que está, insistimos, establecido y que está dado por la sociedad. Eso hay que decirlo y que también hay que cuestionarlo y reflexionar respecto a ello. Preguntarte, Luis, Ale, también, por ejemplo, ¿en qué momento tú te diste cuenta que las categorías, en este caso el binarismo de hombre o mujer, no describían quién eres como tal? Yo me di cuenta ya grande, en el 2002 en una marcha de la diversidad. Me vestí de varón Ashler, mitad mujer y mitad hombre, y en un momento de la marcha me di cuenta que no era un disfraz, sino que era yo. Y durante los días siguientes o meses siguientes, pues fue recordando mi vida, mi experiencia en la niñez, y me di cuenta que siempre había tenido problemas en los juegos de niñas, de niños. Recordé que me transvestía desde peque, y entonces me di cuenta que eso ya lo traía desde la infancia. Y poco a poco pues fui llenando mi closet de vestidos, maquillajes y arreglos, y lo he integrado a mi persona. Pero yo creo que es distinta la experiencia de personas que casi tenemos 60 años de edad, que en personas que ya han nacido en esta generación con todos estos términos, ¿no? Por ejemplo, en otro sentido, cuando en la preparatoria, pues yo me di cuenta que me gustaban chicas y chicos, pero no tuve la palabra bisexual hasta 5 años después. Entonces el lenguaje nos ha abierto la luz, y también pues el conocimiento, porque cuando ya empecé a estudiar sexología, empecé a estudiar antropología y cultura, pues me di cuenta que el fenómeno no binario tiene milenios, que en muchas culturas han existido desde hace milenios identidades no binarias, ¿no? Y esto pues muestra que el no binarismo pues es algo mucho más amplio y complejo de lo que se había pensado. No es una moda, es algo que pues viene desde tiempo atrás y que Occidente no ha podido reducir, porque todo lo ha reducido a 2 categorías, ¿no? Mujer, hombre, blanco y negro, ¿no? Y como decía, sí. No, adelante, Luis. Y como decía el compañero, pues las personas no binarias somos diversas. Como no existe la bisexualidad, no existe la no binariedad, sino que hay múltiples formas de ser persona no binaria. Y a mí me gustan las teorías de paraguas, pero también entiendo que no funcionan para todas las personas, porque la identidad es algo que uno asume desde la propia vida y de la propia construcción narrativa de la identidad. Y sobre todo esto que ya nos señalabas, Luis, que efectivamente no es algo nuevo, sino que ha estado permeando a lo largo de varias sociedades, varios milenios, incluso como lo referías, y que más bien fue a partir de que se implementó cierta visión occidental de la vida, de las cosas, que se terminó instaurando como si fuera lo establecido, pues binarismo, ya decíamos, de hombre-mujer. Regresar contigo, Aniel. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera cuando escucha el término de persona no binaria? ¿Qué crees que todavía falta por que la gente entienda como tal? Pues es que creo que la capacidad de entender el término ahí está. O sea, creo que ya hay bastante información, hay formas así, el ABC de lo no binario, pero creo que más bien es que la gente acepte que también existe esa otra identidad, ¿no? Ese como tercer género que también se le llama.
Creo que es una cuestión más bien de aceptar más que entender, porque creo que ya está bien entendido el término. Creo que en la sociedad cada vez más personas, más adolescencias, e incluso niñeces, ya se muestran ante el mundo con este rollo de ser no binaria, de tener otro tipo de expresión de género, y creo que más bien es que la gente empiece a aceptarlo, que empiece a cobijar también a esas nuevas generaciones, como tal vez no lo tuvimos nosotros, ¿no? Como tal vez no sucedió en, pues sí, en tiempos pues ni tan lejanos en realidad. Esto también apenas está cambiando, insistimos, y como ya lo decías, Daniel, no solamente es entender, sino aceptar, ¿no? Como una realidad que ya existe de hecho y que todas y todos tenemos todos y todes tenemos los derechos. Aniel, ¿cómo fue este proceso para ti también de darte cuenta, sobre todo insistimos en una sociedad en la que pareciera que todo está hecho para este binarismo, estas dos categorías, hombre y mujer? ¿Cómo fue también abrirte con tu familia, con tu círculo cercano y encontrar esta persona que realmente eres? Pues es que creo que a la mayoría de las personas no binarias nos pasa eso, que lo sabes desde que eres una infancia, pero como que no tienes los recursos, ¿no? Para nombrarlo, como que dices, bueno, es que a mí me enseñaron que rosa es de niña y azul es de niño, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Cuál es el punto medio? O sea, yo era mucho de usar shorts, ¿no? Por ejemplo, que siento que es algo muy neutral, o colores muy neutros, y en eso me di cuenta justo viendo fotos mías de antes y dije, claro, o sea, lo tenía ahí más claro que el agua, ¿no? Pero más bien era que no tenía, como te repito, los recursos para decir, miren, creo que soy esto y tal. O sea, creo que justo esta identidad no binaria va mucho más allá de los gustos, va mucho más allá de, pues sí, de las preferencias sexuales, ¿no? O sea, es más bien tu forma de vivir y fue así más bien que yo me di cuenta que eso ya venía de años, ¿no? Y hoy ya lo puedo nombrar, hoy tengo un acta que me pone como una persona no binaria ante el registro civil, mi INE y demás, pero pues sí ha sido un proceso bastante complejo porque las mismas instituciones no están preparadas para ello, ¿no? O sea, sí te lo proporcionan, pero a cambio de no hacerte parte totalmente, ¿no? Porque al final del día en el banco pues tienes que elegir el género ella o él, o sea, sigue igual. Decimos, hay un cambio relativo, superficial en algunas instancias, pero toda la vida sigue organizada dentro de estas dos categorías, lamentablemente. Y en ese sentido también preguntarte a ti, Luis Ale, precisamente, ¿cuándo consideras que se muestran más estas situaciones cotidianas en las cuales se hace más presente esto que ya comentábamos con Aniel, que la vida está creada para este binarismo, para hombres y mujeres, y que todavía no se abre por completo? Y también, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de la identidad, como ya lo mencionaba también Aniel, incluso en un documento que diga quién eres tú? Pues yo creo que en los últimos 20 años es cuando ha hecho la apertura, ¿no? La bandera transgénero nació en 1999, ¿no? La de género, la no binaria en 2014. También el Día de las Personas No Binarias fue algo reciente, creo que es de 2012, ¿no? En que se estableció una fecha que a nivel matemático está entre el Día de la Mujer y el Día del Hombre, que se estableció el del hombre por la salud y el Día de la Mujer por los eventos trágicos del 8 de marzo, pero finalmente es algo reciente. Yo, por ejemplo, en los 90s que yo estudié, en los 80s que yo estudié la preparatoria, hace más de 40 años, pues estas palabras no estaban en el lenguaje cotidiano. Y ahora sí, aunque sí reconozco, igual que Daniel, que ya es algo que se está abriendo más, desgraciadamente se ha abierto más en los núcleos urbanos, en las periferias, en la parte, pues sí, lejana de las ciudades, pues sigue siendo sociedades bastante conservadoras, donde pues siguen matando a las personas por ser diversas, y donde una marcha del orgullo no es como aquí en la ciudad, que es un momento de festejo, ¿no? Sino que es un reto a la autoridad, que muchas veces terminan como las primeras marchas del orgullo en el Ministerio Público. Entonces creo que los derechos no están garantizados, que tenemos que seguir luchando por ellos, y que no en todos los lugares ni en todas las regiones del mismo México avanzan al mismo ritmo. Entonces, pues yo creo que nos toca hacer
una ardua tarea de educación. Ajá. No solamente, no basta conseguir leyes, hay que reeducar a la sociedad. Efectivamente, hay que reeducar a la sociedad y no únicamente para aceptar estas identidades que parecerían que son nuevas, que ya lo platicábamos, en realidad no lo son, sino para incluso también desaprender este binarismo, ¿no? En general, que también nos ha pues condicionado nuestra vida, nuestra forma de ser y existir en este mundo y darnos oportunidad también de repensar por qué somos como somos, realmente queremos ser así o qué constructo social nos determinó o nos limitó en todo caso, porque como ya lo comentaban, pues estas señales, estas luces de quiénes eran, siempre estuvieron allí, solamente que la sociedad de algún modo pues imponía estos márgenes, o de muchos modos más bien dicho, imponía estos márgenes en los cuales no se podía ser quien uno era. Aniel, ¿qué pequeños cambios podemos hacer las personas, en este caso que no somos no binarias, para ser más respetuosas e incluyentes? Digo, el respeto tendría que existir de facto, eso es un hecho, pero en nuestra vida cotidiana. Creo que el ejercicio del hecho de que alguien te pregunte, oye, ¿cómo me refiero a ti? O a lo mejor hay gente en la que se le dificulta muchísimo, ¿no? Quizá usar el lenguaje neutro y demás. Entonces creo que pues también buscar ponerse creativo y ponerse astuto en la forma de dirigirse y de comunicarse. O sea, no necesariamente tienes que, no sé, en tu trabajo, si trabajas en una cafetería, no decir, señorita, ¿qué más le traigo? Y asumir que es la persona que está ahí tomándose un café, ¿no? Porque pues le puedes arruinar el día con el hecho de haber asumido esos pronombres, ¿no? Hay gente que está en ese inicio de procesos, que están justo a lo mejor en la adolescencia, pubertad, y ese tipo de cosas les afectan muchísimo a nivel emocional, ¿no? Y que a lo mejor la persona lo hizo sin ninguna intención ni afán de ofender, de discriminar o lo que sea, pero creo que el buscar las formas de comunicarse de una forma no dentro del binarismo es algo que puede ayudar muchísimo, más allá de que a lo mejor hablen con el lenguaje neutro y demás. Creo que empezando por ese tipo de acciones puede haber grandes cambios, y creo que también dentro del mismo abanico o paraguas trans, también el reconocimiento de las personas no binarias es muy importante, o sea, porque también caen en este mismo rol, ¿no? Las mujeres trans y los hombres trans caen mucho ok, ¿eres hombre trans o eres mujer trans? O sea, pero no puede, o sea, pero las personas no binarias usualmente nos dejan justo como ahí, como a la deriva, ¿no? No hay como un acuerpamiento como el que existe para las mujeres trans, e incluso para los hombres trans, ¿no? Que muchas veces deciden pasar su identidad por largo y decir, bueno, la gente me lee como un hombre, pues ya mejor no me meto en líos, ya no digo que soy de la comunidad, ya no me meto en nada, ¿no? Y es de respetarse, pero creo que también el abrir dentro de esta misma pequeña comunidad y tan vulnerable que es la comunidad trans, pues el también reconocer y respetar también y velar por los derechos de las personas no binarias, ¿no? Porque al fin del día son dentro de este paraguas. Claro, y que se le dé lugar a cada persona como debe de ser, ya lo decías también incluso en esta comunidad trans, y también insistimos en esto de los pronombres, parecería para algunas personas de forma muy errada que no es importante, que pasa a segundo lugar, pero en realidad es quien eres. Es cómo se dirigen a ti, es reconocerte en tu existencia como tal, como la persona con la que tú te identificas. Entonces, claro que es importante y no nos quita nada hacerlo, intentar hacerlo, como decías, muchas veces pues no tenemos todavía, no hemos salido de esa lógica del pensamiento binarista, pero intentamos hacerlo y eso es lo más importante, que haya disposición. Por último, también, Luis Ale, preguntarte a ti, si pudieras decirle algo a una persona que nunca ha conocido o que pareciera que no ha conocido, una persona no binaria y que tiene igual dudas o miedo de equivocarse al dirigirse a esta persona, ¿qué le dirías? ¿Cómo poder entablar un puente? Bueno, no hay una forma perfecta. Yo diría una frase que decía en mis clases de antropología social: aprender a escuchar a la otra persona es aprender a dudar de sí. Porque la otra persona creció con otra experiencia de vida, con otro género, con otra edad, con otra cultura, civilización, y entonces es aprender a moverte de tus categorías y no pensar que el mundo es únicamente una manera de ver o de vivir o de existir.
sino que hay múltiples formas de habitar el mundo. Entonces yo diría que se abriera empáticamente, que conviviera con las personas no binarias. Y creo que parte de nuestra lucha es volver la representación de LGBTI, de toda la diversidad, parte de la cultura, que esté en las canciones, en la música, en las series, en la televisión, en el cine, porque la lucha no solamente pasa por llegar a lo legal, hay que aterrizar en la cultura popular, inclusive en los planes de educación, para que finalmente se logre una transformación social de fondo. Claro, ¿por qué tendría que sensibilizarme únicamente hasta que tengo contacto con una persona no binaria si podría hacerlo simplemente por el hecho de querer, insistimos, entender y tratar con respeto a todas las personas tal y como somos, porque de igual forma queremos que se nos respete y eso es algo que no está en duda, no está discusión, el respeto es fundamental, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, es la vida de cada persona y insistimos, hay que entender y hacer este ejercicio que de verdad no nos cuesta nada. Agradecerles muchísimo a Aniel y Luis Ale que nos hayan acompañado en esta conversación, en este día tan importante, sobre todo porque son temas que tienen que estar también en la discusión de la radio pública de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Ya lo decíamos, son temas fundamentales porque efectivamente nuestra sociedad ya es una realidad y tenemos que seguir avanzando y entendiendo todos estos cambios que se van dando y acompañándolos, no solamente entenderlos a la distancia, ya lo decíamos también, acobijarlos, abrazarlos y sobre todo respetarlos. Son las 2 de la tarde con 29 minutos y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya las 2 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de nuestro país y vamos con más información. El exdirector de Pemex, Víctor N., salió del penal de Morelos para continuar en libertad el proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, ya que una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, la jueza de control del penal estatal de Morelos pospuso la audiencia en la que se analizará la suspensión condicional del proceso a fin de que la víctima de violencia familiar, la esposa del exfuncionario, María Felicia Jiménez, pueda presentarse en la diligencia. Víctor Raúl Ramírez nos amplía la información. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues Víctor N., exdirector de Pemex, salió hace unos minutos del penal de Atlacholoaya, Morelos, debido a que la jueza de control, Consuelo Correa, aprobó la modificación del cambio de medida cautelar ante la acusación que tiene por violencia familiar en contra de su esposa María Felicia Jiménez. Además, la juzgadora determinó posponer la audiencia en la que se analizará la suspensión provisional del proceso que se lleva en contra de Víctor N., luego de que su esposa le otorgó el perdón y para que la víctima pueda participar en la diligencia. No obstante, la jueza estableció una serie de medidas cautelares que deberá cumplir el exdirector de Pemex. Por ello, Víctor N. tiene prohibido acercarse o comunicarse con su esposa. Además, está obligado a firmar de manera mensual ante la autoridad judicial y tendrá prohibido viajar al extranjero. Cabe señalar que María Felicia Jiménez no pudo asistir a la audiencia de este martes debido a que se encuentra, dice, bajo un fuerte asedio mediático, lo que le impidió presentarse físicamente ante la autoridad judicial. Cabe recordar que Víctor N. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar y la jueza desestimó los cargos por las acusaciones de violencia vicaria. Ese es mi reporte. Víctor, muchas gracias y seguimos al pendiente de este caso. Buenas tardes. Claro que sí, hasta luego.
Vamos a otros temas de la capital del país, y es que con una inversión de 40,000 millones de pesos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el plan para la renovación integral de la línea 3 del metro, que iniciará en 2027. El proyecto incluye la compra de 44 nuevos trenes, también la rehabilitación de vías, 21 estaciones y los sistemas eléctricos y mecánicos. Todo el reporte con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Con una inversión de 40,000 millones de pesos y bajo un esquema de coinversión, esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el plan de renovación integral de la línea 3 del metro que va de Indios Verdes a Universidad. El proyecto arrancará en 2027, una vez que en diciembre próximo el Congreso capitalino se prevé avale el modelo de coinversión y terminen los procesos de licitación, explicó la jefa de gobierno. Escuchemos. Esta obra tendrá una inversión estimada de más de 40,000 millones de pesos. Este gran esfuerzo no se hará, como algunos quieran, a costa de aumentar el precio del metro. Esta obra se hará en su momento. Se tendrá que pedir autorización, que va a ser a fines de este año, al Congreso de la Ciudad de México. Llevará a cabo todos los trámites. El proyecto contempla la compra de 45 trenes nuevos con tecnología de última generación, además de la modernización de vías, sistemas eléctricos y mecánicos, así como la renovación de las 21 estaciones. Todos estos trabajos se realizarán sin aumentar la tarifa del servicio ni generar cierres prolongados del servicio, dijo la jefa de gobierno. La renovación de la línea 3 se va a implementar bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectación, cierres e interrupciones del servicio. Esto significa que la obra que se tiene contemplada va a priorizar los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos, con el menor tiempo de afectaciones. Por último, la jefa de gobierno aclaró que este año ninguna estación de la línea 3 cerrará o suspenderá su servicio. Esto al destacar la prioridad de su gobierno en remodelar la línea 3 del metro, que traslada a más de 1 millón de personas diariamente y que tras 40 años de servicio ha recorrido lo que equivale a 75 vueltas del mundo. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y seguiremos al pendiente de cuando inicien estas obras, ya lo decíamos, el próximo año, en 2027, de la línea 3 del metro en la Ciudad de México. Vamos con más información. Caemos a la infodemia del día de hoy. Y es que en los últimos días ha circulado una noticia falsa que asegura que México volverá a ser sede del Mundial de Fútbol para el año 2038 e incluso se habla de la construcción de 3 nuevos estadios de primer nivel. Escuchemos la siguiente cápsula de Rafael Burgos en voz de Jessica Hernández. En redes sociales se difundió una noticia falsa que asegura que México volverá a ser sede del Torneo Internacional de Fútbol para 2038 y que supuestamente se plantea la construcción de 3 nuevos estadios de primer nivel para este evento deportivo. Hasta el momento, no hay ninguna candidatura aprobada por los organizadores del torneo mundialista para 2038 y tampoco hay información oficial que formalice la construcción de nuevos recintos deportivos de tal magnitud en nuestro país. Lo que se sabe es que el torneo del balompié en 2030 tendrá como países sede a España, Marruecos y Portugal, y en 2034 será en Arabia Saudita. Con información de Rafael Burgos, para Imer Noticias, Jessica Hernández. Efectivamente, no hay datos que confirmen que volverá a ser sede México de este Mundial de Fútbol para el año 2038, como ya lo escuchábamos en nuestra cápsula de infodemia del día de hoy. Vamos con más información, ya que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones entregó la primera concesión de uso social afromexicana en esta gestión a la comunidad asentada en Santa María Cortijo, en Oaxaca, esto como resultado de un esfuerzo
esfuerzo en conjunto con la Asociación Civil Época y también la Afro Universidad Politécnica Intercultural. La nueva emisora, que se llama Afro Radio, difundirá contenidos para infancias, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y otros temas muy vinculados a la comunidad. Todos los detalles con nuestra compañera Fernanda López. Después de que durante años la comunidad de Santa María Cortijo, Oaxaca, luchó por contar con su propia emisora de radio, finalmente lo consiguió. En la frecuencia 91.1 FM nació Afro Radio, la frecuencia de nuestra identidad, que busca ser un espacio comunitario, académico y pedagógico dedicado a informar, preservar la cultura y fortalecer la vida comunitaria. Tras obtener la concesión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Afroradio usará la frecuencia para llevar mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, equidad de género, cultura de paz, compartir conocimientos ancestrales y promover el cuidado del agua, llegando hasta las comunidades que más lo necesitan. Tuvieron que pasar 62 años para que se volviera a otorgar una concesión de radio universitaria en Oaxaca, la cual ayudará a impulsar también el desarrollo de sus estudiantes en la licenciatura de Gestión Cultural, Comunicación y Artes, resaltó Bethel Rodríguez Carmona, jefa del Departamento de Vinculación de la Afro Universidad. Por su parte, el rector de esta institución, Eladio Reyes Cruz, resaltó que Afro Radio está enfocada en un público rural y llegará a las infancias, jóvenes, mujeres, adultos mayores y campesinos, quienes podrán reflexionar sobre los temas prioritarios de su comunidad, recibir avisos y recomendaciones en caso de siniestro, esto debido a la alta susceptibilidad de sismos y huracanes en la región. Es producto de todo este movimiento social que se viene gestando desde 1997 y que poco a poco va incorporando acciones afirmativas del gobierno mexicano en beneficio de los pueblos negros. Con esta concesión, México suma 6 concesiones afromexicanas. 2 de ellas en el estado de Guerrero, una en Baja California Sur, otra en Coahuila y 2 más en Oaxaca. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y para ahondar en esta nueva propuesta, Afro Radio, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el ingeniero Eladio Reyes Cruz. Él es rector de la Afro Universidad Politécnica Intercultural. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo con esta noticia que nos pone muy felices a todas y a todos, porque es importante que existan este tipo de proyectos. Pero quisiera preguntarle, para iniciar, ingeniero, ¿cómo nació este proyecto que hoy se consolida bajo el nombre de Afro Radio? Sí, bueno, hay que recordar que el movimiento afromexicano ha venido creciendo desde 1994, en donde el sacerdote Glyn Lemon, al que conocemos con cariño como Padre Glyn, inició un movimiento social que a lo largo de los años fue sumando comunidades, fue sumando organizaciones y finalmente suma instituciones que permiten que en el año 2019 cambie nuestra concepción política e incluya la palabra afromexicanos como parte de la pluriculturalidad de este país. Y a raíz de ahí, pues el gobierno mexicano ha hecho acciones afirmativas en beneficio de los pueblos negros. Una de ellas fue la Casa de la Mujer Afromexicana y después crea el Centro Coordinador del Pueblo Afromexicano en Pinotepa Nacional. Después crea la Afrouniversidad como una institución, como la primera institución ya encaminada justamente a resarcir los derechos hacia el pueblo afromexicano, al pueblo negro, y ahora una acción afirmativa más que consolida este paso que el gobierno ha estado dando en visibilizar a los pueblos negros y da la concesión para la primer Afro Radio que está instalada dentro de una universidad. En este caso es un proyecto conjunto que viene caminando la comunidad afromexicana junto con las autoridades municipales y con la organización Época y la Afrouniversidad. Todos estos esfuerzos se conjuntan para encaminar este proyecto, pues que ahora finalmente se consolida con esta concesión. Se consolida con esta concesión, ya lo decíamos, en el 91.1 FM, Afro Radio ahora también ya existirá en las frecuencias de nuestro país. Ingeniero, también preguntarle ahorita que comentaba acerca de la comunidad de la población afromexicana en nuestro país,
¿Por qué es importante, además del reconocimiento, que se den también estos espacios de representación a las personas de la comunidad afromexicana? ¿Por qué no basta únicamente con reconocerles y pues más bien tienen que existir estos proyectos, ya lo decíamos, afirmativos, donde el centro de las voces sean precisamente los sujetos de los que estamos hablando? Así es, bueno, es un derecho que tienen los pueblos afromexicanos que ha sido negado. Hay que recordar que desde la independencia de nuestro país, algunas personas negras como Vicente Guerrero, como Morelos, pues fueron históricamente invisibilizados, no se les reconoce que eran parte de una comunidad afromexicana, y es importante que no solamente aparezcamos en los documentos, sino que de facto en las acciones afirmativas se concreten acciones específicamente para el reconocimiento de los pueblos negros. Entonces todas estas acciones que se vienen dando pues favorecen este reconocimiento. Es importante porque los pueblos negros tienen una cultura propia, una cultura que ha sido negada, que ha sido invisibilizada, y qué bueno que el movimiento afromexicano ha luchado por esta visibilidad y que ahora permite pues que las instituciones se sumen y colaboren en dar este reconocimiento que ha sido históricamente negado. Reconocer lo que ya decíamos históricamente ha sido negado. Estamos conversando con el ingeniero Eladio Reyes Cruz, rector de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, acerca de esta nueva radio, Afro Radio. Preguntarle también, ingeniero, ¿qué significa que esta concesión sea para uso social? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, la universidad como tal pues es una instancia pública, es una institución pública en beneficio de las juventudes, de los pueblos afromexicanos, y entonces pues la radio se inserta en ese proyecto en donde la universidad tiene la responsabilidad de hacer territorio. No se trata de una institución que solamente esté generando academia, generando investigación de escritorio, sino se trata pues de que tenga una vinculación territorial. Y la radio pues va a permitir justo esas actividades en donde la comunidad universitaria se enlace con la comunidad territorial, con las comunidades, para poder hacer conjuntamente un proyecto sólido, un proyecto en beneficio de los pueblos. Efectivamente, un proyecto que beneficie, ya lo decíamos, a la comunidad afromexicana de nuestro país. En este caso, estamos hablando precisamente de Santa María Cortijo, en Oaxaca, y ya lo decíamos, una radio que será albergada por la Afrouniversidad Politécnica Intercultural. Ya se planteaban también algunos ejes de contenido que tendrá esta nueva radio mexicana. Ingeniero, veíamos por ahí que habrá pues espacio para las infancias, para temas de las juventudes, mujeres, personas adultas mayores, pero ¿cómo se está pensando este proyecto? Ya lo decíamos, ahora en cuestión también de la programación, de lo que va a haber. Sí, hay que reforzar que en la Afrouniversidad una de las carreras que tenemos es Gestión Cultural, Comunicación y Artes, y entonces justo la radio, además de ser un mecanismo de comunicación, va a ser una herramienta pedagógica para los estudiantes de esta carrera, pues porque va a ser su laboratorio vivo para poder hacer guión, para hacer radiolocución, para generar contenidos en beneficio de las comunidades. Entonces, pues nuestra comunidad universitaria está totalmente involucrada, porque para ellos también va a ser un material didáctico, un material para fortalecer su carrera. Un material para fortalecer su carrera, ya lo decíamos, en esta oferta educativa que ofrece precisamente la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, que ya en sí misma es un ejercicio importante que hay que reconocer, sobre todo, ya lo decíamos, ante el rezago histórico que lamentablemente se ha vivido por parte de las comunidades afromexicanas, no solamente con la invisibilización, sino incluso también con el blanqueamiento como tal. Ya lo comentaba usted, ingeniero, de ciertos personajes históricos que han marcado la vida de nuestro país y que lamentablemente esta identidad de esta población siempre ha sido, pues sí, hay que decirlo, excluida de lo que conforma la historia nacional. Sin embargo, son un pilar fundamental, como también ya lo platicábamos a profundidad. Ingeniero, ¿qué recibimiento tiene esto también en la comunidad? Porque ya nos decía que esta universidad, la Afrouniversidad, tiene un estrecho lazo con la comunidad a la que pertenece, con las personas que le rodean, no únicamente con las y los universitarios, sino como un proyecto incluso comunitario. En este momento hay mucha alegría, estamos recibiendo con mucha alegría esta concesión, porque además de que es un esfuerzo que lleva ya un tiempo en hacerse, pues es un momento de alegría, porque
pues es un momento histórico para la región y en particular para la universidad. Hay que recordar que en Oaxaca en particular, en este momento solamente 2 universidades tienen la posibilidad de manejar una radio. Es la Universidad Autónoma Benito Juárez, que le dieron su concesión hace 62 años, y ahora la Afrouniversidad, que pues estamos estrenando este proyecto. Entonces pasaron 62 años para que una universidad tuviera la oportunidad de tener esta herramienta y esta responsabilidad de una radiodifusora. Entonces estamos muy contentos, muy alegres y pensando pues en la enorme responsabilidad que también implica en hacer bien las cosas, en ejecutar bien este proyecto. Sobre todo, ya no lo decía, va a ser un ejercicio, un laboratorio también para que las y los estudiantes de la Afrouniversidad pongan en práctica los conocimientos que van desarrollando allí e insistimos también, relacionen todo lo que se está viviendo alrededor de este espacio académico, incluso a través de la nueva radio Afro Radio. Ingeniero, agradecerle muchísimo esta información que nos brinda para toda la audiencia de Imer Noticias y que nos escuchan en toda la República, claro que sí, con este nuevo proyecto que ya lo decíamos está ahora naciendo para dar también un espacio y un reconocimiento a la comunidad afromexicana de nuestro país. Muchísimas gracias y buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes, saludo a todo el auditorio. Dos de la tarde con 52 minutos, ya estamos ahora sí en los últimos minutos de este programa del día de hoy, 14 de julio, y qué buena noticia esto de Afro Radio, en verdad es un paso histórico que se tiene que seguir replicando y consolidando en todo nuestro país. Pero ahora vamos con más información, ya que el fotoperiodista guerrerense José Luis de la Cruz presentó su exposición Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Delincuencia Organizada. La colección de 25 imágenes estará disponible durante un mes, esto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisamente para visibilizar a las infancias en Guerrero, lamentablemente que habitan en un contexto de violencia. Toda la información con nuestro compañero Ethan Hernández. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inauguró la exposición Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Delincuencia Organizada, del fotoperiodista guerrerense José Luis de la Cruz, una colección de 25 imágenes que va a estar disponible un mes en las instalaciones de la dependencia gubernamental. Esta serie de imágenes nos ilustran las infancias en Guerrero y su relación con la violencia, combatientes en la policía comunitaria, reclutados en el crimen organizado y conviviendo en entornos de peligro con armas de fuego. El fotoperiodista relató cómo fue el proceso de curaduría de cada una de las imágenes presentes en la muestra. Y el trabajo que estoy presentando son más o menos de 10 años que he ido recabando fotografías entre la sierra, montaña y centro de Guerrero. Y lo más curioso es de que yo no sabía que estaba fotografiando niños. Yo llegaba a los lugares y me ponía a fotografiar, a hacer mi trabajo, que siempre ha sido violencia, casi la mayoría que se vive en Guerrero. Pero de repente, un día platicando con un amigo fotógrafo, me invitó a hacer una exposición y me dijo, oye José Luis, ¿por qué no haces una exposición de niños? Y le dije, ¿cómo de niños? Y si tienes muchos niños, checa tu material y tienes muchos niños en tu archivo. Y empecé a checar y en realidad sí. Y no sé si yo lo estaba haciendo inconscientemente por mi niño interior o por mis hijos, porque tengo 3 niños. Y así que cuando llegaba a los lugares yo me ponía a retratar, pero también retrataba a los niños, o sea, buscaba a los niños, no sé si era... No intencionalmente, pues yo llegaba y me ponía a trabajar. El propósito de estas fotografías es concientizar a la población de la normalización de la violencia y cómo las infancias no deben estar expuestas a este tipo de ambientes, explicó Dolores González, presidenta de la comisión de la capital del país. Cuando veamos las imágenes es imposible no detenerse a pensar lo que implican. Imágenes sobre las historias de vida de estas infancias que aparecen en ellas en sus complejos y violentos entornos comunitarios, que padecen al tiempo que crean, juegan, construyen relaciones e imaginan en su cotidianidad otros mundos posibles. La exposición nos habla de una realidad que permanece fuera de la conversación pública. Los contextos de exclusión, desigualdades, conflictividades, de una adultez necesaria, impostergable, temprana, que viven estas niñas, niños y adolescentes en las zonas de violencia extrema de Guerrero. La colección de fotografías va a estar disponible para la consulta de todo público en las instalaciones de la comisión, cuya entrada es gratuita para todo público. Para Imer Noticias, Itan Balanzar.
lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Segunda emisión. Y en esta ocasión, Fernanda López nos habla en lo más kitsch del día de hoy sobre esos videos generados con inteligencia artificial que fácilmente logran confundir a las y los usuarios de Internet que no están habituados o a los contenidos generados con esta tecnología. Escuchemos. ¿Quién no ha dudado de su propia realidad mientras navega en Internet? En estos días uno ya no sabe si está viendo algo generado con inteligencia artificial u otra escena del México surrealista. En redes sociales se han puesto de moda videos donde algunos jóvenes le contestan a su mamá cuando les reenvían esas joyitas que seguro son reales. Mamá, pero ese perro no puede estar huyendo de la policía en bicicleta. Está hecho con inteligencia artificial. Oye, esos caballos de colores no compitieron jamás en los Juegos Olímpicos. La prueba de salto de trampolín ecuestre ni siquiera existe. Y lo más divertido es que las mamás responden con toda la seguridad del mundo. Pues se ve muy real. Sin duda Internet tiene el superpoder de hacer dudar sobre todas las cosas. Pero le falta una, la mayor, la más importante, la confianza. Escuchamos Jarabe Mixteco de la Banda Filarmónica del SECAM, que es el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Ahora que estábamos hablando de Oaxaca y este nuevo proyecto que van a tener por allá en la Afrouniversidad, la Afro Radio, pues traemos esto, ¿A qué suena Oaxaca? Llegó prácticamente el momento de despedirnos, no sin antes agradecer sus comentarios y comunicaciones que nos compartieron el día de hoy. Por acá, Vicente González Alvarado nos manda: buenas tardes, no sigo a ningún influencer, respondiendo a nuestra pregunta del día, y nos pone: en mi opinión son unas personas improvisadas algunos que se venden al mejor postor y aprovechan cualquier situación para criticar sin base ni fundamentos y sin un análisis serio e histórico de los hechos que quieren criticar. Espero que la gente ya no los tome muy en serio y elijan mejor con quién se informan. Por ejemplo, Milei, que lo llamaron en su país el candidato TikTok. Y también nos pide pases para la visita guiada que va a suceder este viernes en el Museo del Telégrafo en punto de las 11:30 horas. Claro que sí, se comunica producción contigo, Vicente. Y también por acá mandar muchos saludos a Russell Salazar, que nos manda saludos desde Mérida, Yucatán. Y recordarles, este viernes efectivamente estaremos transmitiendo en vivo en un programa especial desde el Museo del Telégrafo. Llegó ahora sí la hora de despedirnos, pero muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Okay, stop.